nosotros quedamos las últimas semanas que estuvimos hablando los domingos en la mañana, hemos estado hablando temas con referente a algunas características del Espíritu Santo. En este caso, las características con las que hemos estado hablando han sido sobre los dones. Ha habido mucha confusión en estos tiempos con referente a cuál es el don que el Espíritu Santo da a la persona que ha sido salva, cuáles están vigentes y cuáles ya desaparecieron. ¿Ok? Y hemos estado tocando algunos dones y hoy quisiera estar hablando con ustedes sobre el don de sanidad. ¿Está o no está vigente el don de sanidad? ¿Ok? Porque, es importante que a la luz de la palabra de Dios nosotros podamos entender esto. Porque por ahí todavía hay personas que manifiestan tener dones de sanidad. Y después de esta clase podríamos decir que usted debería quedar claro. Y con referente a lo que si Dios sana o no sana, todavía, bueno, eso lo vamos a estar tocando más adelante. Quiero estar tocando todos esos puntos, pero quiero estar bien claro. Primero que tenemos que entender que la palabra don, una cosa es un don y otra cosa es que una persona se prepare para algo. O sea, que de repente un hermano acá diga, bueno, mira, yo soy bueno en la mecánica, hermano, yo nací con esa sabiduría para la mecánica y él la estudia y se prepara, ¿ok? Esa persona se va preparando. Pero el don es algo en lo que tú no estudiaste, es algo en lo que tú no te preparaste, pero Dios decidió obsequiarte a ti ese poder que viene de lo alto para que tú puedas desenvolverte bien en la iglesia, ¿ok? Esos son dones, son regalos de Dios que el Señor asignó a través del Espíritu Santo a personas específicas, no a todos. Y eso lo vamos a estar viendo. Todavía me falta por allí, todavía quedamos pendientes con el don de lenguas. Es prácticamente uno de los últimos que voy a estar tocando, pero ya nosotros tenemos algún conocimiento con relación a eso. Entonces, vamos a estar por acá eh, hablando sobre el don de sanidad. Ahora, vamos a ver lo que dice 1 Corintios 12:9 y allí es donde vamos a estar anclando nuestro mensaje o nuestra enseñanza. Recuérdense que ahorita en la mañana es una clase, ¿ok? 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Voy a tratar de ser lo más específico posible para que usted pueda entender. 1 Corintios 12:9. Ok. Entonces, aquí vemos cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios con referente a algunos dones que el Señor Jesucristo había entregado. Dice, a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Ahora, si yo utilizo solamente este pequeño párrafo, el versículo 9, yo podría decirte a ti que el don de sanidad todavía está vigente. Pero nosotros tenemos que utilizar no solamente, no acostumbrarnos a sacar un texto de la Biblia. O sea, agarro un contexto, agarro todo el texto, saco un pequeño texto de allí, ¿verdad? Sin tomar en cuenta el contexto y de ello hago un pretexto, ¿ok? Agarro un texto, saco un contexto y de allí saco un pretexto. Entonces, eso es lo que sucede en algunas iglesias. Agarran un texto de la Biblia, de ese texto completo sacan un pequeño versículo y de allí se aferran y las personas creen ciegamente que eso es verdad porque nosotros acostumbramos a veces a creerle a los líderes religiosos sobre algunas cosas que nos enseñan porque se supone que ellos son los que saben. Hermano, miren, no somos los que sabemos, lo que sabe es Dios y lo que Él quiso enseñar está plasmado en la Biblia. Por eso es que usted también debe tener una Biblia, por eso es que usted debe leerla, para que usted no crea a todo lo que un líder religioso le enseña. Tiene que leer la palabra de Dios. Hay algo que se llama exegesis, que es la investigación a profundidad de la palabra de Dios. A lo mejor todos no llegan a ser unos exegetas, que esa es la palabra, a lo mejor todos no llegan a profundizar la palabra de Dios, pero sí lo más básico, ¿ok? Y yo quisiera poderle enseñar a ustedes con referente a lo más básico. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que sí aparece en la Biblia
el don de sanidad, ¿ok? Es bíblico el don de sanidad. No está en discusión si aparece o no aparece en la Biblia. Lo que está en discusión es si está o no está vigente en este tiempo. ¿Qué significa vigente? Que si está hoy en día todavía en circulación, si todavía se está llevando a cabo, si todavía hay personas que desempeñan ese don. Vamos a ver, Jesús le dio esos dones, ese don a los apóstoles, ¿ok? Él tenía un don de sanar. Ellos tenían un don de sanar, así como lo hacía Jesús. Ustedes se acuerdan que Jesús también sanaba personas y los apóstoles también se les otorgó ese don para que ellos pudieran también sanar personas. Pero hay algo muy importante que reflejar en este don, que era sin discriminación. O sea, todo aquel que pedía era sano sin necesidad de tener fe. Ya les voy a explicar eso. Voy a esperar que el hermano allí, calme el teléfono allí. Ok, se volvió loco el teléfono. Ok, hermano. Dice que los animales se parecen a sus dueños, los teléfonos también, ¿verdad? Entonces, ahora, algo importante que nosotros tenemos que reflejar aquí con referente a este don. Primero, ese don era sin discriminación. ¿Qué es discriminación? A uno así, a otro no. A uno sí, a otro no. Ese don no era así. Ese don era todo aquel que se acercaba a Jesús, todo aquel que se acercaba a los apóstoles era sano. Ahora, en este tipo de sanidad, no era necesario, se lo voy a enseñar a la Biblia, no era necesario que la persona tuviera fe en ese tiempo. No era necesario una fe ciega, ¿ok? Era simplemente necesario acudir al Señor. Ahora, si era necesario que en este caso los apóstoles, porque el Señor Jesucristo no se le puede exigir fe porque el Señor es Dios, ¿verdad? Pero en el caso de los apóstoles, cuando sanaban a alguien, la fe era necesaria que la tuvieran los apóstoles, no el enfermo. Esa es una de las características de ese don de sanidad. Ahora, sabemos que al igual como Jesús sanó personas, Él otorgó también ese don a los apóstoles para que también pudieran sanar. Ok, y los apóstoles a todos los que sanaban no era necesario, no les exigían necesariamente una fe en algunos casos. Era algo sin discriminación. Todo el que se acercaba podía ser sanado. No tenía que tener alguna virtud, no tenía que tener algún don, no tenía que simple y llanamente ir y asistir para que el apóstol Pablo o los apóstoles que estaban en ese tiempo pudieran sanarlo, ¿ok? No era necesaria la fe del enfermo, sino solamente que asistiera al sitio o estuviera en el momento oportuno para ser sano. Y otra cosa, la persona no era sana por cuotas, por cuota, ¿cómo es por cuota, verdad? Sino que, bueno, vamos a hacer una cosa, tú tienes un problema en los pulmones, yo te voy a sanar, pero eso sí, tienes que estar viniendo, así como hacen los brujos, ¿verdad? Yo te voy a ir sanando, pero poco a poco, hay que meterte un trabajo, hay que hacerte algunos rituales, hacer algunas cosas. Y bueno, y al fin y al cabo, yo me acuerdo, hermano, porque nosotros todos tenemos nuestro rabo de paja, ¿verdad? No podemos decir de que venimos de ese mundo con una santidad y una integridad, no, todo. Yo me acuerdo cuando yo estaba muchacho, yo asistía a una señora que ella se quiso llamar mi madrina, ¿no? Porque ella me quería ayudar a mí que espiritualmente. Entonces, esa persona asistían mucha gente allí a que ellas la sanara. Le mandaban a comprar pólvora y cosas y le decían volar. Y bueno, ella hacía sus cosas allí. Pero lo que más me impresionó a mí es que esa señora le pegó asma y ella murió de eso. Entonces, es increíble, ¿verdad? Porque en algunos casos manifiestan querer ayudar a alguien, pero ellos mismos no se pueden ayudar. Entonces, hay personas y hoy en día también se está viendo eso en algunas iglesias. Hay personas que dicen, bueno, mantente viniendo que el Señor te va a sanar. No, el milagro que hacían los apóstoles no era algo por cuotas, era algo al momento y completo, ¿ok? No había que estar acudiendo constantemente para ser sano. Ellos lo hacían al momento y sin ningún tapujo, ¿ok?
no había que tener ninguna influencia, era al momento. Mira lo que dice, vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, y vamos a irnos al versículo 17. Ya va, Hechos, sí, y vamos a ver acá, 3, 3, perdón, 3, versículo 3 del 1 al 7. Hechos 3, del 1 al 7. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Nótese lo que esta persona, cojo, ¿verdad? Le pedía a Pedro y a Juan, no les pedía sanación, les pedía dinero. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo. ¿Y qué era eso que quería recibir? Dinero, ¿verdad? Algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, como todo misionero, siempre anda limpio. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, dice la Biblia, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora, aquí podemos ver dos cosas. Primero, que la sanidad fue al momento, ¿verdad? Tres cosas. Segundo, que la sanidad fue completa. Y tercero, que el cojo no necesitó fe, porque él ni siquiera sabía lo que le iban a dar, ¿verdad? Eso eran los dones, ese era el don que el Señor le había entregado a los apóstoles para que pudieran practicar ese don en las personas. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese don? Vamos a estarlo viendo más adelante. Mira lo que dice Hechos capítulo 9. Y después que leamos este versículo, vamos a orar porque no hemos orado. Hechos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 10. Hechos 9, desde el versículo 10 hasta el 18. Ajá, ¿lo tienen allí? Ahora dice, donde estuvo, Hechos 9, dijimos 9 desde el 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. El Señor le dijo, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los judíos, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Aquí esta es la historia del apóstol Pablo cuando fue convertido. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. ¿Eso es un qué? Un milagro, ¿ok? Eso fue un don eso fue una sanación. Saulo era en ese tiempo, estaba ciego, ¿ok? Y allí en ningún momento Ananías le dijo, Saulo todavía ni siquiera sabía qué era lo que creía. Él venía por el camino a llevarse preso un poco de cristianos, a meterlos presos, a arrastrarlos como acostumbraba. Algunos los mataban. El Señor Jesucristo se le apareció en el camino y después que se le apareció en el camino quedó ciego. Después le envió a Ananías
Y Ananías no le preguntó, ¿tienes fe para recuperar la vista? No, simple y llanamente Ananías, ¿verdad? Enviado por el Señor, permitió que se hiciera esa señal sobre él y recobró su vista. Eso es una sanidad. No era necesario. Aquí vemos en esta persona que no era necesario que la persona tuviera ningún tipo de fe, porque el don de sanidad que se le había dado a los apóstoles era parte de lo que el Señor tenía planificado para poder hacerle creer a los judíos en que Jesucristo era el Mesías. Y eso no quiero adelantarme un poquito, vamos a ir poco a poco. Vamos a orar. Padre, te pido que tu Santo Espíritu tome el control sobre este mensaje, mi Dios, y que seas tú aclarando algunas dudas y enseñándonos, Señor. Permite que nuestros corazones estén prestos para entender, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, le faltaba fe a los... Mira, ahora, ellos no tenían por qué tener, el que iba a ser curado no tenía por qué tener fe. Ahora, ¿quiénes tenían que tener fe para curar? En este caso, vamos a ver lo que dice Mateo 17. Mateo 17. En Mateo capítulo 17, versículo 19 y 20, vemos algo aquí que sucedió cuando los apóstoles intentaron sacarle el demonio a un jovencito. Dice, respondiendo Jesús y dijo, no, vamos a leer del 16, y los he traído a tus discípulos, pero no han podido, no lo han podido ¿qué? Sanar. Respondiendo Jesús y dijo, oh generación, ¿qué les dijo allí? Incrédulos. Ellos no creían, los apóstoles todavía, estos que estaban siguiéndoles todavía no creían. Y perverso, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús, reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió al momento y este quedó sano desde aquella hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Fíjate que es tremendo porque el endemoniado tenía que tener fe. No, la fe tenía que tener a la quién? Los apóstoles, ¿ok? Ellos eran los que tenían que tener fe. Ahorita tú vas a uno de estos sitios donde supuestamente hacen milagros o donde hacen señales de sanidad y la persona, mire, a mí me da risa porque el hermano Félix un día me cuenta que su hijo fue a una de esas campañas de sanidad. Entonces, supuestamente el apóstol que fue para allá hizo sanidad y que dijo, las personas que están enfrente ya están sanas. Y bueno, ellos se fueron pensando que estaban sanos. No sé si en realidad fueron sanos o no. Pero el hijo de Feli le dice, pero yo, uno que tiene una pierna enferma, pero ¿por qué yo no fui sano? Fue y le reclamó a la persona, a los que estaban allí encargados. Dice, ¿dónde estabas tú? Yo estaba allá parado. ¿Por qué yo no fui sano? Dice, porque lo que pasa es que estaba muy lejos. La próxima vez tienes que acercarte más porque solamente son sanos los que están cerca. ¿Entiendes? O sea, ¿qué disparate es? ¿Ah? Es tremendo. Entonces, como siempre tienen una excusa para encubrir su mentira. Y yo particularmente, no conozco a ninguna persona que haya ido a esos sitios que haya quedado sana por alguna de esas campañas que hacen. Ahora, no estoy diciendo que Dios no sane y ahorita vamos a ir allá porque yo sé que usted se está preguntando eso, pastor, pero como me han dicho algunas personas, ustedes los bautistas no creen que Dios sane. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús, ahora hay algo importante, hermano. Las sanaciones, al igual que los milagros, al igual que las otras señales que el Señor había dejado aquí en la tierra, tenían un solo propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Quién me podría decir? Confirmar, ¿ok? El mensaje del Evangelio y que la gente pudiera entender que Jesucristo era el Mesías, ¿ok? Ese era el propósito. Acuérdense que a Jesucristo nadie lo conocía. Acuérdense que los apóstoles tampoco eran muy conocidos, eran personas normales. ¿Quién iba a conocer un pescador, por favor? Usted se va a La Guaira y ¿cuántos pescadores no hay? Y da la casualidad que van a conocer uno específicamente, al menos que tenga familia y tenga años allí, pero se viene para acá para los teques. Mire, yo soy el pescador fulano de tal que no, ¿a qué me interesa a uno quién es el pescador? Ellos eran personas no conocidas. Ellos tenían que enseñar un mensaje que supuestamente ellos era
sobre la gente creyera que Jesucristo era el Mesías. Pero la gente lo iba a creer por simplemente palabras. Los judíos tenían que ver ¿qué? Señales. Para que creyeran que ellos venían de parte de Jesucristo y para que creyeran que Jesucristo era el Mesías, ellos tenían que hacer señales. Y la sanidad eran partes de las señales para poder confirmar el mensaje del Evangelio. Ahora, Jesucristo hizo esas señales. Jesús confirmó su ministerio a través de señales. Ahora, cuando esas señales formaron parte de la confirmación del ministerio de Jesús, hubo personas que creyeron en Jesucristo a través de las señales, ¿verdad? Pero ahora le pregunto yo, ¿esas señales que Jesús hizo evitó que lo mataran? A pesar de que él no lo mataron, entregó su vida, pero igualito hizo señales, igualito lo mataron. ¿Ok? Igualito le quitaron la vida. Mira lo que dice allí, vamos a ir un momentico a Hechos capítulo 2, donde estamos a Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 22 y 23. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice, varones israelitas. Estamos allí, ¿no? Ajá. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, que las señales, las sanidades que él hizo, no evitaron que igualito la gente lo quisiera matar. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender. Era importante que pudieran creer en ellos, pero también debían entender de que esas señales traían controversia entre los líderes religiosos de ese tiempo, porque les estaban como quitando los seguidores, porque los sacerdotes judíos no hacían milagros, ¿ok? La gente se estaba yendo a seguir a Jesús. Y entonces la intención de la gente de ese tiempo no era ver los milagros, sino era ver quién le estaba quitando su capital. Si una iglesia es muy grande y hay muchas personas, eso significa que hay más dinero y más si se enfatizan en eso. Y eso es lo que pasaba con los líderes religiosos de ese tiempo. Les interesaba era el dinero, les interesaba era mantener la gente embobecida con sus mentiras. Pero cuando vino Jesucristo haciendo señales, entonces intentaron quitarle la vida porque Jesucristo le estaba quitando los seguidores. Entonces no hubo nada que hacer allí, a pesar de que él hizo esas señales, sin embargo, que estaba escrito de él, sin embargo, le quitaron la vida. Ahora, los apóstoles también confirmaron el ministerio del evangelio, al igual que Jesús, para que la gente creyera. Ahora, Jesucristo hizo señales para que la gente creyera que era el Mesías. ¿Ok? Esa era la manera de él poder dar a entender, porque eso estaba escrito. Él tenía que hacer señales. Y los apóstoles no hicieron señales solamente para que Jesucristo, para que creyeran en Cristo y que ellos venían de parte de Cristo, sino que la idea de los apóstoles hacer las señales era para poder conformar la iglesia, ¿ok? La iglesia no existía en ese tiempo y ellos tenían que traer seguidores y esos seguidores tenían que creer que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador del mundo. Pero ¿cómo iban a creer esos seguidores? A través de las señales y milagros que los apóstoles hacían. Entonces, los apóstoles también hicieron esos señales, pero las hicieron con un propósito más. Poder, mira lo que dice allí, segunda de Corintios 12:12, un poquito más adelante, segunda de Corintios, capítulo Romanos y segunda de Corintios, capítulo 12:12. Ok. ¿Lo tienen allí? Fíjense cómo dice allí. Con todas las señales de qué dice allí, de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos la palabra señal o señalización, pues. Cuando yo voy cuando yo voy por una carretera
y de repente hay un pedazo de la carretera partida. ¿Qué es lo que me va a avisar que más adelante hay un pedazo de la carretera dañada? Una señal que dice peligro, derrumbe. Ahora, después que yo paso esa carretera partida, la señal anda pegada al lado mío. Ella se quedó. Ella avisó lo que tenía que avisar. Ya, pasó. Así eran las señales que anunciaban que Cristo es el Mesías. Eran señales, avisaban, mira, ese que está allá es el Cristo. Ya después que él fue crucificado, ya después que el evangelio fue confirmado, ya después que la iglesia fue establecida, ya las señales desaparecieron. Y vamos a ir más adelante porque con la Biblia se lo quiero enseñar, ¿ok? Entonces, mira lo que dice, vamos a ver. Aquí vemos que las señales las hacían ¿quiénes? Los apóstoles, ¿ok? Al igual que los apóstoles, igual que Cristo, los apóstoles hicieron señales. ¿Y qué hicieron con ellos? También los mataron. También los mataron. O sea, las señales no eran para ellos engrandecerse como lo que está sucediendo el día de hoy. Hacen grandes eventos para decir por ahí viene el apóstol fulano de tal. Mire, una de las cosas que usted tiene que entender, que todo aquel que quiere vivir para Dios va a ser rechazado. Va a ser rechazado porque este mundo no está de acuerdo con la manera de vivir de un cristiano conforme a lo que establece la Biblia. Por eso es que las iglesias se han retirado un poquito de las normas bíblicas y se han acomodado un poquito en el mundo. ¿Para qué? Para que el mundo los reciba, para que el mundo los acepte, porque no quieren ser rechazados por el mundo. Ahora, el hecho de ser rechazado por el mundo no quiere decir que no hay personas que están dispuestas a seguir al Señor. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. La puerta es grande, la que lleva a la perdición. La puerta es estrecha, la que lleva a la vida eterna. Pero así como está usted, también hay personas allá afuera esperando seguir al Señor. Ya no por señales, sino por contar la historia de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, mira lo que dice Marcos 16, 15 y 20, del 15 al 20. Vamos a tratar de llevarlo todo a la luz de la palabra de Dios, como siempre, ¿no? Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 del 15 al 20. Ajá, ¿lo tienen allí? Ahora, fíjense que el versículo que estábamos leyendo ahorita dice con todas las señales de apóstoles, ¿verdad? Señales, prodigios y milagros. Las señales, prodigios y milagros eran dadas ¿a quiénes? A los apóstoles. Mire, aquí volvemos a confirmar. Les dijo, vamos a ver lo que dice el 14. Finalmente se apareció ¿a quiénes? A los 11, porque ya Judas había muerto, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. Los volvió a regañar. Si ustedes no me creen, es imposible que ustedes puedan hacer milagros y las señales que yo les voy a mandar a hacer. Era necesario que fue como decir la última señal. Jesucristo después de muerto se les apareció vivo, porque le dijo a Tomás, yo estoy vivo, mira, es un cuerpo de carne, mete tus manos, aquí están las heridas, soy yo. Esa fue la última señal que hizo para que los apóstoles definitivamente creyeran. Ya después de ahí, ya no dudaron más. Era necesario que ellos creyeran para poder llevar a cabo estas órdenes que el Señor Jesucristo les iba a dar a ellos. Entonces le dijo, y les reprochó su incredulidad de corazón, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces le dijo, y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pues el que no creyere pues será condenado. La persona que no cree pues va a ser condenada. Dice, y estas señales, hablando de las señales, seguirán a los que creen. O sea, aquellas personas que iban a ver a los apóstoles, iban a creer en el evangelio, ¿era a través de qué? De las señales. Esas señales iban a estar siguiendo aquella persona que querían creer en el Mesías, veía que los apóstoles hacían señales. Y esa era la causa por la que ellos seguían a los apóstoles, por las señales que ellos hacían. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, echarán fuera demonios, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en la mano serpiente y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ahora, claro, hoy en día nosotros vemos que se practican y más adelante les voy a enseñar otra sobre el don de lengua.
Pero nosotros vemos que hoy en día todavía quieren seguir manifestando algunas señales, pero manifiestan las más fáciles. Supuestamente y que el don de lengua, porque se les escucha decir estas cosas que nadie entiende. Pero entonces, ¿pero por qué no beben veneno? ¿Por qué no? Porque no dice, yo quiero demostrarles que las señales están vigentes. Yo sano, yo hablo lengua. Yo quiero que un hermano me traiga un perolito de veneno para el domingo que viene para que ustedes vean que las señales están. Ah, no, eso no, ¿verdad? Una cascabel de esa que déjala que yo la agarro, yo soy apóstol. Esa es una señal, no, ¿verdad? Ahí dice que tienen que agarrar serpiente en sus manos. Ahí dice que tienen que tomar veneno, pero hacen lo más fácil. Supuestamente las lenguas y supuestamente las sanaciones, porque con eso pueden estafar a la gente. Entonces, nosotros nos damos cuenta que o haces una cosa o no haces nada. El apóstol Pablo fue picado por una serpiente, ¿se acuerdan? Y la gente estaba esperando que el hombre cayera, pero no cayó. No cayó porque el Señor lo había llamado con un propósito, ¿ok? Entonces, entendemos que las señales fueron establecidas solamente para los apóstoles y para que los apóstoles pudieran confirmar el mensaje del evangelio, ¿ok? Y poder empezar a reunir seguidores para poder establecer la iglesia. Entonces, ellos también confirmaron, al igual que todo lo que Jesucristo, igual lo mataron. Ahora, ese don de la sanidad, al pasar el tiempo y estando ya plantada algunas iglesias, desapareció. Los mismos apóstoles ya no sanaban, luego que la iglesia fue establecida. Mire, después que la iglesia fue establecida, los apóstoles perdieron ese don. Ahora, vamos a ver, la Biblia es la que afirma lo que yo estoy predicando. Ustedes se acuerdan que el apóstol Pablo, ahorita leímos la conversión de Pablo, que le hicieron un milagro, que recobró su vista, el Señor lo llamó como apóstol a los gentiles. Pablo también tuvo ese don. Mira lo que dice Hechos 14. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 14. Pablo también tuvo ese don. Hechos capítulo 14. Y aquí es donde vamos a entrar en la materia que yo sé que usted va a interesarle aún más. Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 10. Dice, aquí está hablando, aquí está contando lo que estaba haciendo. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. O sea, este enfermo, todo el mundo lo conocía. No como estos enfermos que hoy en día sanan en estas campañas que nadie los conoce, caen de repente de paracaídas y ya son sanos y más nunca los ven otra vez. Este no, este cojo era de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, fíjate, ahora Pablo, ya como apóstol, ¿verdad? El cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, fíjate, unos tenían, otros no tenían. No era necesaria la fe, pero este vio a Pablo, que Pablo estaba predicando y lo vio con fe. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, lo mismo que le pasó al otro, ¿se acuerdan? Uno no tenía fe, otro sí tenía, pero los dos fueron sanados igualito. No hubo discriminación, ¿se entiende? Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. Ahora, el apóstol Pablo también, como apóstol, se le había dado ese don, ¿ok? El Señor se lo dio para que confirmara el mensaje del evangelio a los gentiles. Entonces, ¿qué pasó? Si Pablo tenía ese don, al igual que los otros apóstoles, él tenía que curar a todo el que se le acercaba. Vamos a poner un ejemplo, que yo tenga don de sanidad. ¿Dónde sería el sitio más adecuado donde tendría que ir yo? A los hospitales. ¿Y por qué estoy llamando gente para que vengan y den dinero y paguen entrada y me aplaudan? Si Jesucristo cuando sanaba le decía a la gente, no le digan a nadie. Pero esto no, mire, hagan propaganda. Viene el apóstol fulano de tal, miren, miles de personas. Usted sabe la cantidad de dinero que se recolecta allí. Por eso es que el Señor no dejó ese don acá en la tierra. Vamos a ver entonces, vamos a seguir más adelante. Ahora, si yo tengo un don de sanidad y por lo menos yo tengo mis colaboradores,
Todos los hermanos aquí, gloria al Señor, me colaboran, todos, hasta las hermanas, los niños, todos. Pero vamos por un ejemplo. Yo ando con el hermano Aquil, el hermano Celio, el hermano Julio, los colaboradores, el hermano Delvi, el hermano Feli y el hermano Diego y los colaboradores hombres que yo ando, man, caminando con hombres. De repente algunos se enferman y yo tengo el don de sanidad. ¿Qué es lo menos que yo podría hacer? Sanarlo porque es mi colaborador, es mi pana, mi amigo. Está conmigo ahí guapeando, ¿verdad? Vamos a ver lo que le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo era su colaborador. La Biblia lo dice, que era colaborador. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Timoteo estaba enfermo. Vamos a irnos a segunda de Timoteo. Timoteo estaba enfermo, pero él no tenía problema porque él tenía un gran amigo que era curador. Timoteo capítulo 4, versículo 20. ¿Para ver? No, para ver, perdona, para ver aquí, segunda de Timoteo 4:20. Entonces debe ser primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:20. No llega al 20. Bueno, vamos a ir, vamos un momentico. ¿Sí? No llega. Bueno, vamos a irnos a primera de Timoteo 5:23 para leer este. Segunda de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Ajá, mira lo que dice aquí. Primera de Timoteo 5:23 dice, fíjate, Pablo está hablando con Timoteo. Timoteo tenía problemas estomacales, así como soy yo, pues tengo problemas en el estómago y muchos acá que también tenemos. Entonces, Timoteo podía haber dicho, bueno, Pablo, tú tienes el don de sanidad, sáname. Y dice allí, ya, mira lo que le dice el apóstol Pablo, allí ya Pablo parecía más bien un chamán, ¿verdad? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya va, pero ¿qué pasó con Pablo? Recuérdense que Timoteo era un gentil, ¿verdad? Timoteo no era judío. El apóstol Pablo pudo tranquilamente haberle hecho el milagro, haberle hecho la sanidad a él, pero ya Pablo estaba predicando a los gentiles, ya Pablo no le estaba predicando a los judíos, ya Pablo no tenía por qué hacerle señales a nadie, porque ya la iglesia estaba confirmada. Timoteo era como un pastor, Timoteo era un conocedor de la Biblia, era colaborador de Pablo. Pero aquí vemos que Pablo ya no estaba haciendo milagros ya, porque ya él se había ido a los gentiles a predicar y ya la iglesia estaba confirmada. Entonces el apóstol Pablo le dijo simple y llanamente, mira, ve y haz lo que y bebe un poquito de vino, porque tu estómago te está echando demasiada broma y mira, de verdad que yo quisiera poderte ayudar, pero ya lo que podemos hacer es creer y confiar en los remedios, creer en las medicinas, en la botánica, todo ese tipo de cosas. Entonces, mira, el mismo Pablo tenía una enfermedad también. Gálatas 4:13. Vamos a ir un poquito más adelante. Gálatas 4:13. Fíjense cómo dice allí. ¿Lo tienen allí? Mira cómo dice el apóstol Pablo allí predicándole a los Gálatas. Ya los Gálatas tampoco eran judíos allí. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ya el apóstol Pablo había perdido el don de sanidad. Ya el apóstol Pablo había perdido el don de sanidad. No, si era segunda de Timoteo 4:20, lo que pasa es que no terminamos de leer. Erasto se quedó en Corintios. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de sus colaboradores, ¿verdad? Y era segunda de Timoteo 4:20. Pasa que bueno.
flojera el hermano Aquiles no lo deja, mira, no terminó el leer completo. Erasto se quedó en Corintios y a Trófimo, no le vaya a poner ese nombre a un hijo suyo, ¿ok? Dejé en Mileto enfermo. Fíjense, ¿quién era Trófilo? Un colaborador de él. ¿Y lo dejó qué? ¿Lo dejó qué? Enfermo. El apóstol Pablo dejó a uno de sus colaboradores allá en Mileto, lo dejó como enfermo. Pero ¿qué pasó, Pablo? Si tú tienes el don de sanidad, ya no lo tenía. Ya estamos hablando de 3 enfermedades: la de él, la de Timoteo y la de este Erasto, ¿verdad? No, Erasto se quedó en Corintio. Trófimo dejé en Mileto enfermo, a Trófimo. Con ese nombre cualquiera está enfermo, ¿verdad? Lo dejó enfermo, hermano. Entonces la Biblia nos está corroborando que el apóstol Pablo, como todos los apóstoles, que ya tú lo ves más adelante haciendo milagros, ese don había desaparecido. Ya no era necesario. Estas personas, a lo que ustedes que Pablo les estaba escribiendo, eran personas integrantes de una iglesia. Ya la iglesia estaba confirmada, ya la iglesia estaba creciendo, ya el evangelio se estaba expandiendo, ya no era necesario hacer señales, porque las señales eran para confirmar el evangelio. ¿Y qué pasa, pastor? Porque ahorita hay iglesias manifestando que tienen don de sanidad y todo eso demás. Hermano, esos dones de sanidad ya no existen. Son estafadores, personas que quieren quitarte tu dinero o jugar con tu fe, haciéndote creer que ellos tienen un don. Los apóstoles fueron 12, ya no existen. Y yo siempre le digo a las personas que quieran ser apóstoles, bueno, vas a tener que llevarte un mimbre para el cielo, porque la Biblia dice que en el cielo hay 12 tronos para los 12 apóstoles. O sea, ya no hay más tronos allá, ya Dios estableció. Mira, y todo es 12. El cielo tiene 12 puertas, tiene 12 columnas. Eran 12 las tribus de Israel, ¿cierto? Son 12 apóstoles, no son 13 ni 14. El ministerio apostolado no está continuado, hermano. Y eso lo estudiamos la semana antepasada, creo, cuando la última vez, con referente a los apóstoles. Pero esta es la parte del don de sanidad. Entonces, vamos a ir allí. Fíjense, dice, las señales y prodigios y milagros fueron dadas a los apóstoles solamente. Y eso lo vimos hace rato, cuando nosotros entendimos de que el Señor reunió a los apóstoles allí en la gran comisión y le dijo, vayan y enseñen a través de estas señales que yo soy el Salvador. Ahora, Jesús lo hizo para que ellos vieran y creyeran. ¿Para qué Dios hizo la señal? ¿Para qué Jesús hizo la señal ante los apóstoles? Para que ellos quisieran, vieran y creyeran. Por eso Jesucristo hizo señales delante de los apóstoles. Después que los apóstoles creyeron, vieron a Cristo resucitado, ¿qué tenían que hacer ellos también? Hacer señales para que la gente viera y creyera. Ya después que fue corroborado y afirmado el evangelio, ya no era necesario eso, ¿verdad? Ya se terminó, creyeron, terminó. Ahora, Dios dejó de hacer milagros en este tiempo. Pero ahora, ¿cómo se hacen? Vamos a ver cómo se hacen los milagros ahora en este tiempo. Vamos a ver lo que dice allí Santiago. Vamos a irnos al libro de Santiago. Santiago. Santiago capítulo 5. Vamos a leer desde el 14 al 16. Aquí está diciendo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los apóstoles para que le pongan las manos, dice. Esto es lo que no le cuadra a los sanadores de estos tiempos. Porque ellos quieren agarrar protagonismo para ellos. Yo soy el que sano. Falta que digan el todopoderoso. Pero esto es lo que no les gusta. Ellos no quieren tener asistentes. Ellos no quieren confiar en lo que Dios dejó establecido aquí. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Por eso es que nosotros tenemos un grupo, hermano. ¿Está alguno enfermo? Pastor, mire, estoy enfermo, por favor. Bueno, vamos a pasarlo por el grupo. Lo escucha el hermano Félix, lo escucha el hermano Celio, lo escucha Aquiles, lo escucha la hermana Maura, lo escucha la hermana María, la hermana Julia, lo escucha cada hermano que está aquí.
¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando sabemos que alguien está enfermo? Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Ancianos de la iglesia, y oren por él. Aquí ungiéndolo con aceite. No hay problema, se puede ungir con aceite. Igualito, si todos no lo pueden ungir con aceite, es necesario que la persona donde esté ore. ¿En el nombre de qué? Del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Entonces, ¿cuál es la manera ahora de que el Señor lleve a cabo las sanidades? A través de esto, miren. Mire, doblando rodillas. Y esto es lo que no les gusta a estos nuevos sanadores. No les gusta doblar rodillas. Les gusta que la gente los vea. En el nombre de Jesús, queda sano. Pero ¿por qué no mejor no haces esto? Hermano, vamos a orar por el hermano fulano de tal que está enfermo. Vamos a orar. Esa es la manera en que ahora se llevan a cabo los milagros. Cuando mi mamá la iba metiendo allí al quirófano, en la noche le dijeron, tiene un tumor, tiene un pozo de sangre de 20 centímetros en la cabeza. Cuando ella le estaban haciendo el cateterismo, ella estaba hablando y el doctor le dijo, ¿con quién hablas, María? Dijo, con Dios, doctor. ¿Y qué le dices? Que yo no voy a aguantar esa operación, doctor. Ella estaba mancianita. Bueno, sigue hablando con él. Y nosotros orando. Y en la iglesia orando. En la mañana le pusieron su bata, la fueron a introducir al quirófano, pero antes de introducirla al quirófano le hicieron una última tomografía. Cuando vemos que el doctor sale con la placa así y dice, ¿a qué santo le piden ustedes? Yo digo, no, a ninguno, doctor, nosotros somos cristianos y estamos orando. ¿Por qué? Bueno, pues les escuchó, porque el pozo de sangre desapareció. Yo hoy no trabajo, he visto un milagro, dice el doctor. Ahora, yo podía tranquilamente ir allá y decirle, en el nombre de Jesús, sal, pozo de sangre de la cabeza de mi mamá. Pero ya el Señor no hace así, eso es payasería. Ya eso es protagonismo. El Señor manda que lo que fue establecido ahorita, las ordenanzas, es que la iglesia ore. Por eso es que nosotros tenemos un día de oración aquí los días miércoles. Y oramos, creemos. ¿Que Dios responde? Claro que sí. ¿A todos responde sí? No, porque Dios no cumple caprichos. Dios responde de acuerdo a su voluntad. Hay personas que pasan situaciones difíciles y Dios las ve. El apóstol Pablo estaba enfermo, dice, me recibiste. El apóstol Pablo dice que tuvo un aguijón, nadie sabe si el aguijón fue una enfermedad o no. Él dice que tuvo una enfermedad, un aguijón y que oró 3 veces al Señor para que se lo quitara, pero bueno, el Señor le dijo, no, bástate en mi gracia, porque mi fe se perfecciona en tus debilidades. Entre más débil eres, hay veces que el Señor lo deja a uno tener enfermedades, porque si uno fuera demasiado enérgico, demasiado sano, se va por ahí a sinvergüenciar. Entonces el Señor a veces sabe por qué nos permite pasar algunas cosas, porque Él nos ama. Pero entonces tenemos que entender, hermano, de que no se trata de que Dios nos sane, se trata de que ya no utiliza personas únicamente, utiliza ahora la iglesia, ¿ok? La iglesia. Donde yo ore por una persona, yo soy la iglesia, usted es la iglesia, pero la idea es vincular a toda la iglesia para que el Señor obre de esa manera, ¿ok? Bueno, hermano, que el Señor les bendiga.